Este es el tercer video en la serie de Ciencias para el Giri en español. La vez pasada exploramos las tres leyes de Newton. Vimos lo que es inercia, fuerza y básicamente la ley de reciprocidad. Hoy vamos a explorar más a fondo lo que es la fuerza. Anteriormente les había explicado que el peso es una fuerza, que es básicamente la atracción de la gravedad. También dijimos que la fuerza es aquella energía que hace que un objeto acelere o desacelere. Entonces hoy la vamos a fraccionar en partes y analizar cada parte de manera más específica. Entonces, la primera cosa que tenemos que redefinir otra vez es que la fuerza básicamente es lo que hace que un objeto se mueva, y esa va a depender de dos cosas. Va a depender de la masa del objeto y va a depender de la energía externa que se aplica. Si nos acordamos de la lección anterior, si un objeto es muy masivo, va a tomar más fuerza moverlo que si fuera menos masivo. Sabemos que la fórmula de la fuerza es multiplicar la masa por la aceleración, y que la fuerza nos va a dar en newtons, o sea, kilogramo metro sobre segundo al cuadrado, que es la medida métrica de la fuerza. Ahora, si un objeto está en caída libre, la gravedad va a fungir como la aceleración, y la gravedad en la Tierra, una vez más, es una constante, la cual es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. No importa el tamaño del objeto, no importa la masa del objeto, el objeto siempre va a caer con la misma aceleración. Podemos hacer este experimento tomando una naranja y un limón y soltándolos al mismo tiempo. Ambos van a caer al mismo tiempo. Algunas personas me dicen, bueno, si tiro una hoja de papel y si tiro un ladrillo, primero va a caer el ladrillo y después la hoja de papel. Mi respuesta a eso es que en la hoja de papel la fricción actúa más porque es un área expandida, entonces es menos masa con más área, entonces eso hace que el aire la detenga. Si hacemos este mismo experimento al vacío, los dos van a caer al mismo tiempo, o si hacemos bolita el papel, los dos objetos van a caer al mismo tiempo. Entonces aquí hay otras fuerzas que pueden actuar sobre el objeto, pero en sí la constante en la Tierra va a ser 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, como les decía anteriormente, las fuerzas las vamos a dividir en tres y las vamos a explorar una por una de manera breve. De la matemática, pues nada más vamos a aplicar básicamente lo que es la fuerza de gravedad en la Tierra. No vamos a calcular la gravedad de la Luna, o no vamos a calcular la gravedad del Sol, simplemente vamos a utilizar lo de la Tierra y ya y ver cómo funcionan las otras fuerzas. Entonces, vamos a hablar de la gravedad, de la fuerza normal y de la fricción. Ahora, ¿qué es la gravedad? Pues en pocas palabras, la gravedad es lo que hace que una cosa caiga al suelo. Esa es la gravedad. Si vamos un poquito más científicos, la gravedad es la fuerza que jala un objeto hacia otro. Como les había dicho anteriormente, estaba la perspectiva de Isaac Newton y estaba la perspectiva de Albert Einstein. Con Newton, básicamente lo que él expresó matemáticamente es de que la gravedad es una constante y de que la gravedad funciona en todo el universo. Que la misma gravedad que hace que una manzana caiga
hacia la Tierra es la misma gravedad que hace que la Luna esté cayendo hacia la Tierra. Ahora, cuando Einstein logró terminar su teoría de relatividad, él básicamente nos dice que la gravedad es una especie de arruga en la tela de espacio-tiempo. Entonces, si imaginamos el universo, imaginémoslo como una tela. Entonces, cuando sentamos un objeto en una tela, vemos que en la tela el objeto crea como su cunita, ¿no? Se dobla a la forma del objeto la tela alrededor. Esto es la gravedad básicamente. Entonces, mientras más profunda sea esa cunita, mientras más profunda sea esa arruga, más gravedad tiene el objeto. ¿Y qué es lo que causa que sea grande o sea pequeña esta arruga en el espacio-tiempo? Pues la masa del objeto. Entonces aquí podemos ver en la ilustración la idea de Einstein acerca de la gravedad. Tenemos el planeta Tierra y alrededor del planeta Tierra ese espacio-tiempo que les decía anteriormente y vemos cómo la Tierra pues dobla ese espacio-tiempo y esa es la gravedad de la Tierra. Ahora imaginémonos esto con la Luna, con el Sol, con otros planetas, con las estrellas. Ahora esa gravedad influencia a todos. Entonces la Tierra va en una dirección básicamente de caída hacia el Sol, la Luna va en una trayectoria de caída hacia la Tierra, etcétera, etcétera. Y se preguntarán ustedes, entonces, ¿por qué no se caen? Ah, porque hay otras gravedades que también tienen influencia sobre la Tierra, que también tienen influencia sobre la Luna, y eso hace que se formen canalitos. Y básicamente el planeta Tierra y la Luna y todos los astros en el sistema solar están corriendo en esos canalitos. Se le llama gravitación. Entonces, no caen porque otra gravedad las está influenciando y a la vez esa influencia hace que den vuelta. Entonces, en vez de caer, esas dos fuerzas opuestas hacen que los planetas den vuelta, que la luna dé vuelta, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la gravedad. Entonces, si nos imaginamos la gravedad, es básicamente ese contexto donde el espacio y el tiempo son como una tela y el objeto está sentado sobre esa tela y en esa tela se forma esa arruga. Entonces la profundidad de esa arruga es el campo gravitacional del objeto y es la fuerza con la que atrae o con la que va a caer dicho objeto o otros objetos menos masivos hacia ese lugar. Y como les digo, todo tiene influencia sobre todo. Entonces la gravedad terrestre afecta a la gravedad de la luna afecta a la gravedad terrestre, de ahí que tengamos las mareas. La marea básicamente es ese juego de gravedad donde los océanos son atraídos hacia la luna. Entonces, como les digo, es una influencia universal. Ahora, también les había comentado que tenemos que distinguir entre lo que es peso y lo que es masa. Aquí en la Tierra el peso y la masa van a ser lo mismo. Sin embargo, ya fuera en el espacio sí tenemos que hacer esa diferenciación. La masa es la cantidad de materia que forma al cuerpo. Y al decir cuerpo estoy hablando de cualquier objeto en el universo. Sin embargo, el peso es la fuerza de gravedad que está impuesta sobre dicho objeto. Entonces aquí en la Tierra, 1 kilogramo es un peso y es una masa. Pero ese kilogramo va a mantenerse constante como masa, pero va a cambiar dependiendo el
el planeta donde esté o la falta de planeta. Aquí tenemos esta ilustración de un gatito. Entonces comparamos la gravedad, por ejemplo, de Júpiter, de la Tierra y de la Luna. No sé cuánto pesa un gatito. Yo me inventé que 200 gramos, pero no sé, creo que eso es mucho. Pero pues digamos que es un gatito de 200 gramos. Aquí en la Tierra pesa 200 gramos y su masa es de 200 gramos porque nosotros así lo inventamos, ¿no? Entonces la medida es 200 gramos. Ahora vamos a Júpiter y Júpiter es alrededor de 1000 veces más grande que la Tierra y la gravedad de Júpiter es 2 veces y media la gravedad de la Tierra. Por lo tanto, esos 200 gramos de peso se van a convertir en 480 gramos de peso. La masa va a ser la misma, el gatito va a seguir teniendo 200 gramos de masa, pero su peso se va a doblar, va a ser pues el doble y un poco más, ¿no? Entonces se va a sentir más pesado. ¿Por qué? Porque la fuerza de gravedad, porque esa arruga que les comentaba anteriormente es muchísimo más grande en Júpiter que en la Tierra. Ahora si tomamos ese mismo gato y lo llevamos a la Luna tiene un sexto de la gravedad terrestre. Entonces ese gato de 200 gramos ahora va a pesar una fracción de lo que pesaba en la Tierra. En este caso van a ser aproximadamente 66 gramos. Entonces el gato en la Tierra pesa y tiene una masa de 200 gramos. En Júpiter tiene una masa de 200 gramos, pero un peso de 480. Y en la Luna tiene una masa de 200 gramos, pero un peso de 66. Entonces, aquí, como les digo, es donde vamos a divorciar el peso de la masa. La masa es una unidad básicamente de materia, el peso es una unidad de fuerza. Igual, si vamos, por ejemplo, al Sol, ahí vamos a básicamente a pesar muchísimo más, aunque nuestra masa sea la misma. ¿Por qué? Porque la gravedad en el Sol es muchísimo más grande que en la Tierra o que en Júpiter. Entonces de ahí que divorciamos entonces las dos cosas y ya empezamos a hacer esa distinción. Lo siguiente es la fuerza normal. ¿Y qué es la fuerza normal? La fuerza normal es básicamente la resistencia que tiene un objeto a la gravedad. En este caso, si ponemos un libro en una mesa, en un estante, la gravedad va a jalar el libro hacia el suelo y la mesa va a empujar el libro hacia arriba. Entonces aquí, a la hora de que la fuerza de gravedad y la fuerza normal son las mismas, se forma un equilibrio y el objeto se mantiene estático. Entonces podemos regresar al concepto de inercia y a la resistencia de un objeto de cambiar de estado. En este caso se llega a ese balance porque actúa la fuerza de gravedad que jala hacia abajo y tenemos la fuerza normal que empuja hacia arriba, creando un balance donde el libro se queda estático. Entonces podemos entender que la fuerza normal es básicamente la resistencia que tiene un objeto contra la gravedad. En este caso, la mesa tiene una fuerza proporcionalmente igual a la de la gravedad y es capaz de sostener el libro. Hay casos anteriormente donde quizás la fuerza normal no sea la suficiente, entonces el objeto va a seguir cayendo. Entonces, si la fuerza normal
y la fuerza de gravedad son iguales, vamos a encontrar un equilibrio. Si la gravedad es más fuerte que la fuerza normal, pues el objeto va a seguir cayendo. Y si la fuerza normal es más grande que la gravedad, pues el objeto va a volar. Entonces aquí regresamos básicamente a los mismos conceptos del video pasado, donde hablamos de la tercera ley de la acción y la reacción. Básicamente es aquí lo mismo. La tercera fuerza que vamos a hablar es la fricción, y básicamente la fricción es una fuerza contraria a cualquier movimiento. Cuando dos objetos se tallan uno con el otro, básicamente se están oponiendo uno con el otro. A eso le llamamos fricción. Entonces, básicamente, si vamos manejando, el aire trata de detener al automóvil. Si vamos manejando, la rueda está resistiendo al pavimento. Entonces, la resistencia del aire hace que el carro se detenga, la resistencia del pavimento hace que el carro se mueva. Entonces, aquí ocurren dos fenómenos diferentes, explorémoslo cada uno de manera individual. Entonces, fricción básicamente es que dos objetos se tallan uno con el otro y son fuerzas opuestas. Uno jala, otro empuja, y esto genera este calor. Aquí tenemos dos ejemplos de fricción. Por ejemplo, nosotros al pasar un cerillo sobre la cosita esa café, que no sé cómo se llama, debería haber investigado, pero no investigué. Esa resistencia hace que el calor que se produce encienda el fósforo. Entonces, el cerillo, al ir a la izquierda, la fuerza de fricción va a la derecha y eso genera calor. En cuanto a la llanta va hacia atrás y la fricción hace que se mueva hacia adelante. Entonces, cuando nosotros utilizamos una rueda, lo que hace que la rueda se mueva es la fricción del suelo. De ahí que si no hay fricción, nos atascamos. Entonces, cuando vamos al campo y se nos atasca la camioneta en el lodo, es porque en el lodo no hay fricción. Básicamente la rueda se resbala, entonces no se puede mover el automóvil. Sin embargo, en una carretera seca pareja, y más que nada seca, porque el agua es un lubricante, el aceite es un lubricante, y de eso lo vamos a explorar también más adelante. Entonces elimina esa fricción, entonces no hay agarre y la rueda no puede seguir. Entonces, la fricción básicamente es una fuerza de oposición, que a la hora de que dos objetos se están tallando uno con el otro, es una fuerza de oposición que resiste el movimiento de un objeto sobre el otro. En el caso de la rueda es lo que el suelo hace que la rueda avance. En el caso del cerillo, pues es lo que hace que el fósforo encienda. En el caso, por ejemplo, del foco incandescente, que ya ni se usan, es la resistencia de los electrones que pasan por el alambrito que está dentro del foco, que es lo que genera ese calor. Entonces, cuando hablamos de fricción, estamos hablando de eso, de dos objetos que se tallan y que se resisten uno con el otro.